Antiguos y actuales marineros, avistamientos en distintos océanos e historias sorprendentes sobre seres mitológicos, mitad pez, mitad humano. Ahora para muchos, las sirenas son seres reales, aunque al principio se mostraron como híbridos de mujer y ave, con que los egipcios simbolizaban a Ba. Posteriormente la iglesia las convirtió en representantes de la voluptuosidad y asimiló sus cantos con el atractivo de las falsas doctrinas, pero fue en el siglo IX cuando se presentaron como seres pisiformes. No obstante, son muchas las especies de animales y plantas aún desconocidas por el hombre, y lo mismo ocurre con los seres legendarios. Las sirenas son, entre ellos, uno de los más enigmáticos. Las sirenas son seres cuya mitad superior suele tener el aspecto de una bella mujer, mientras que, de la cintura para abajo, no presentan piernas, sino una cola de pez. Su origen se remonta a la mitología griega, aunque las sirenas también han aparecido en la mitología y folclore de distintas civilizaciones. Pese a ser originarias del ámbito mitológico, con el paso del tiempo las sirenas se introdujeron en la esfera del folclore, leyendas y las creencias populares. Así, a lo largo de los siglos ha habido muchísimos avistamientos de supuestas sirenas, los cuales han ido disminuyendo su frecuencia con el avance del conocimiento científico y el retroceso de la superstición. No obstante, aún en nuestra era, se han dado avistamientos. A la fecha actual no existe todavía evidencia contundente que haga pensar en la existencia de las sirenas, y lo que en el pasado pudo haber sido tomado como evidencia, los cadáveres falsos creados por taxidermistas, por ejemplo, en términos generales, ya se encuentra esclarecido. Pero a pesar de todo, subsiste una pequeña chispa de duda, al punto de que algunos han hecho la especulación científica de que las sirenas podrían ser un eslabón perdido en la evolución humana, y otros, desde la pseudociencia o el esoterismo, han afirmado que las féminas acuáticas son un experimento genético de los extraterrestres, o un cierto tipo de entidad del otro mundo, ya se trate de espíritus o incluso demonios. En el Medio Oriente, las primeras historias de sirenas surgieron en Asiria del año 1000 a.C. y en ellas se representaba a las sirenas con cuerpo de pez y torso y rostro de mujer, tal como en la actualidad. Resulta de gran relevancia la leyenda mesopotámica narrada posteriormente por Diodoro Sículo, un historiador griego del siglo I a.C., expresados en términos de la mitología latina. Tal leyenda cuenta que la diosa Siria Derceto ofendió a Venus, diosa del amor, y esta, en represalia, le inspiró amor hacia un pastor, poca cosa para una diosa.
Entonces Derceto y el pastor acabaron procreando a Semíramis, una niña que llegaría a ser la reina de Babilonia. Paralelamente, Venus hizo que al nacer su hija, el amor de Derceto por el pastor acabase abruptamente. Ante eso, Derceto se llenó de ira y amargura, abandonó a Semíramis, hizo matar al pastor y finalmente, en medio de su desesperación, se arrojó al agua para acabar con su vida y así librarse del sufrimiento. Sin embargo, los dioses no querían que Derceto muriera, ellos querían verla sufrir y para eso necesitaban conservarla con vida. Fue por esa razón que cuando Derceto se arrojó al agua, los dioses la transformaron en sirena. Indagando en la esencia de la leyenda expuesta, tenemos que Derceto es el equivalente de Atargatis, una diosa siria que gobernaba los mares y a la cual se le consagraban peces y se la adoraba en templos llenos de grandes estanques. En Irlanda se habla de los Merrows, una especie cuya hembra es el equivalente a la sirena, excepto porque tiene membranas en las manos. Son siempre hostiles a los humanos y tiene prendas mágicas que les permiten atravesar cualquier zona del mar, sin importar qué tan indómitas sean las corrientes marinas. Según se dice en el folclore, inspirado en la mitología, un hombre puede quitarle la prenda mágica a una Merrow, consiguiendo así que ésta se case con él y le dé parte de su riqueza. Se cree que las Merrow consiguen tesoros de los naufragios, aunque si la Merrow llega a encontrar la prenda escondida por su esposo, ésta sentirá el llamado del mar y abandonará a su familia, si es que la tiene. En la mitología escocesa existe Seax, la doncella de las olas, una sirena especial cuya mitad inferior es de salmón. Según se dice, si la capturan, esta puede conceder 3 deseos a cambio de su liberación. Aunque si un hombre se enamora de ella, ella lo arrastra a las profundidades del mar. Semejante al Merrow, en el folclore escocés se habla de los Selkies, una especie de hada marina que adopta forma de foca en el agua y en tierra, se deshace de su piel de foca y toma forma de mujer. Nuevamente, aquí el hombre puede casarse con una Selkie si encuentra la piel de foca y la esconde, siendo abandonado si la Selkie encuentra la piel. Los hijos tendrán membranas entre los dedos de los pies o de las manos. Muchos cuentos de la mitología china hablan de sirenas como seres maravillosos, hábiles y versátiles, como una especie cuyas lágrimas se transforman en perlas y cuyas manos pueden tejer un material fino, hermoso y transparente. Gracias a eso, se cree que muchos pescadores intentaban capturarlas, pero nunca podían porque el canto de las sirenas lo impedía. El caso de los taxidermistas juega un rol importantísimo a la hora de descartar supuestas evidencias sobre las sirenas. En efecto, se sabe que desde hace varios siglos ha habido taxidermistas que, a fin de conseguir dinero, diversión o ambas cosas, crearon cuidadosamente falsos cadáveres de sirenas, juntando para ello los restos de distintas criaturas. Por eso resulta comprensible que, en épocas en el que el conocimiento genético era nulo, la gente pensase que efectivamente estaba ante los cadáveres de una especie misteriosa que ocultaba su presencia de la mirada del peligroso ser humano. Un ejemplo magnífico es el de la sirena Buxton, un cadáver con apariencia muy convincente que, desde su hallazgo en el siglo XIX, fue cuidadosamente preservado, como si del cadáver de un extraterrestre se tratase. Sin embargo, cuando un grupo de científicos de la Universidad de Lincoln le hizo un análisis de ADN, la esperanza de que fuese una sirena se derrumbó por completo, ya que sus distintas partes tenían los ADN de diversas especies usadas para componerlo, todas especies conocidas por la ciencia. Incluso se empleó pelo humano para dotar de cabellera a la falsa sirena. Aunque la sirena de Buxton es el caso de fake más claro y conocido, existe su homólogo masculino, presumiblemente hecho por el mismo taxidermista, y muchos otros casos similares. El eslabón perdido.
Esta es la historia del simio acuático y postula que, mientras algunos primates se adaptaron a la vida en la tierra, otro grupo se separó y se adaptó a la vida marina, modificando su morfología hasta dar lugar a las sirenas. En esta línea surgió el famoso y polémico documental de Animal Planet, Sirenas, un cuerpo encontrado. Dicho documental exponía el hallazgo de un supuesto cadáver de sirena, mencionaba la teoría del simio acuático y decía que el gobierno norteamericano sabía de la existencia de sirenas. También hablaba del caso de comunidades pesqueras en que los delfines ayudaban a los humanos a pescar, sabiendo que serían liberados y recompensados después de caer en las redes. Esta situación es importante porque, según el documental, muestra un tipo de memoria de especie producida por el recuerdo en los delfines de una época en la cual las sirenas, tan parecidas a las mujeres humanas, abundaban y colaboraban con los delfines. El documental fue tan bien recibido por el público que su fama saltó y la respuesta de los organismos oficiales no se hizo esperar. Así que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirmó en un comunicado de prensa que hasta la fecha no se han encontrado pruebas algunas de que las sirenas existieron. Intervención extraterrestre. Esta excéntrica teoría dice que las sirenas sí existen y que son el producto de un experimento genético de los extraterrestres, ya sea mezclado con nuestro ADN, con el suyo o con especies marinas. Se trata de una teoría con escasas o nulas posibilidades de ser cierta. Ciertamente, es muy imaginativa y parecería ser imposible de demostrar, aunque abre un amplio margen a la especulación. Podemos así pensar que los extraterrestres crearon intencionalmente muy pocas sirenas y que las programaron para una muy baja tasa de reproducción, o las programaron genéticamente para ser muy longevas o simplemente no poder morir por el envejecimiento, explicándose con ello el por qué antes había tantos avistamientos y ahora ya no, puesto que, si bien no pueden morir de viejas en el planteamiento expuesto, sí pueden morir por accidentes, ataques y ese tipo de situaciones, siendo así que su número iría reduciéndose progresivamente. Claro está que todo esto no debe ser considerado como una explicación científica, aunque los términos del tipo de casualidad que involucra sí son científicos, lo cual, por poner un ejemplo, no ocurre en la panorámica hipótesis esotérica religiosa de que las sirenas son un tipo de demonio. Esta hipótesis tiene otro enorme problema. Se puede usar para explicar demasiadas cosas desconocidas. Tiene incluso el potencial para arruinar la seriedad que busca el discurso pseudocientífico de la criptozoología. De este modo, tranquilamente podemos pensar que Pie Grande, el chupacabras, el monstruo del lago Ness, son todos ellos experimentos aislados de los extraterrestres, que intentaban simplemente adaptarse a nuestro planeta o jugar con nosotros. Esto fue Sirenas, los documentalistas.